Hola, mi nombre es Liliana Paredes y a continuación les voy a hablar acerca de teorías administrativas. El enfoque clásico de la administración, principalmente. En el despuntar del siglo XX, dos ingenieros desarrollaron los primeros trabajos pioneros respecto a la administración. Uno era mecánico, Frederick Winslow, y desarrolló la llamada Escuela de Administración Científica, preocupada por aumentar la eficiencia de la industria a través, inicialmente, de la racionalización del trabajo operario. El otro era europeo, Henry Fayol, y desarrolló la llamada teoría clásica, preocupada por aumentar la eficiencia de su empresa a través de su organización y de la aplicación de principios generales de la administración, con bases científicas. A pesar de que ellos no se comunicaban entre sí y tuvieran puntos de vista diferentes y aún opuestos, lo cierto es que sus ideas constituyen las bases del llamado enfoque clásico tradicional de la administración, cuyos postulados dominaron aproximadamente las 4 primeras décadas de este siglo el panorama administrativo de las organizaciones. Así, de un modo general, el enfoque clásico de la administración puede desdoblarse en dos orientaciones bastante diferentes y hasta cierto punto opuestas entre sí, pero que se complementan con relativa coherencia. De un lado, la Escuela de la Administración Científica, desarrollada en los Estados Unidos a partir de los trabajos de Taylor, esa escuela era formada principalmente por ingenieros como Frederick Winslow, Henry Lawrence, Frank Bunker, Gilbert, Harrington Emerson y otros. Suele ser incluido entre ellos Henry Ford por haber aplicado sus principios. La preocupación básica era aumentar la productividad de la empresa mediante el aumento de la eficiencia en el nivel operacional, esto es, al nivel de los operarios. De allí el énfasis en el análisis y en la división del trabajo operario, toda vez que las tareas del cargo y el ocupante constituyen la unidad fundamental de la organización. En este sentido, el enfoque de la administración científica es un enfoque de abajo hacia arriba, del operario hacia el supervisor y el gerente, y de las partes, operarios y sus cargos, para el todo, que sería la empresa. Predominaba la atención en el trabajo, en los movimientos necesarios para la ejecución de una tarea, en el tiempo patrón determinado para su ejecución. Ese cuidado analítico y detallado permitía la especialización del operario y la reagrupación de los movimientos, operaciones, tareas, cargos, etc., que constituyen la llamada organización racional del trabajo. Fue además de esto una corriente de ideas desarrollada por ingenieros que buscaban elaborar una verdadera ingeniería industrial dentro de una concepción eminentemente pragmática. El énfasis en las tareas es la principal característica de la administración científica. Por otro lado, la corriente de los anatomistas y fisiologistas de la organización, desarrollada en Francia con los trabajos pioneros de Fayol, esa escuela estaba formada principalmente por ejecutivos de las empresas de esa época, entre ellos Henry Fayol, James Money y otros. Esta es la corriente llamada teoría clásica. La preocupación básica era aumentar la eficiencia de la empresa a través de la forma y disposición de los órganos componentes de dicha organización y de sus interrelaciones estructurales. De allí el énfasis de la anatomía y en la fisiología, que era su funcionamiento de dicha organización.
En este sentido, el enfoque de la corriente anatómica y fisiologista es un enfoque inverso al de la científica, que va de arriba hacia abajo, que es de la dirección hacia la ejecución, hacia sus partes y componentes, que serían los departamentos. Predominaba la atención en la estructura, con los elementos de la administración, con los principios generales de la administración, con la departamentalización. Ese cuidado con la síntesis y la visión global permitía una mejor manera de subdividir a la empresa bajo la centralización de un jefe principal. Fue una corriente eminentemente teórica y administrativamente orientada. El énfasis de la estructura es su principal característica. Orígenes del enfoque clásico. Los orígenes de este enfoque de la administración remontan las consecuencias generadas por la revolución industrial. Podrían resumirse en dos hechos genéricos. Uno que sería el crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas, que ocasionó una complejidad creciente en su administración. Exigió un enfoque científico que sustituyese el empirismo y la improvisación que hasta entonces dominaba. Con la empresa de dimensiones más amplias surgen las condiciones iniciales de planteamiento a largo plazo de la producción, reduciendo la inestabilidad y la improvisación. Y la número 2, la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones en el sentido de obtener mejor rendimiento posible de sus recursos y hacer frente a la competencia que se incrementaba en las empresas. Surge el sentido de la división del trabajo entre quienes piensan y entre quienes ejecutan. Los primeros fijan patrones de producción, describen cargos, fijan funciones, estudian métodos de administración y normas de trabajo, creando condiciones económicas y técnicas para el surgimiento del taylorismo en los Estados Unidos y fayolismo en Europa. Administración científica. El enfoque típico de la escuela de la administración científica es el énfasis de las tareas. El nombre administración científica se debe al intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración, con el fin de alcanzar relevada eficiencia industrial. Los principales métodos científicos aplicables a los problemas de la administración son la observación y la mediación. La escuela de la administración científica fue iniciada en el comienzo de este siglo por el ingeniero mecánico americano Frederick Taylor, considerado el fundador de la moderna, conocida como TGA.